Bueno, vamos a iniciar. Recuerden que la tutoría va a ser grabada para que lo tengan en cuenta ustedes también entran parte de esa tutoría. Listo, vamos a mirar lo que es nuevamente otra parte de lo que es la tributación internacional, ¿cierto? La importancia que esto tiene a la hora de tributar cuando tenemos bienes o sucursales dentro de otros países. Lo mismo cuando otras empresas tienen sucursales dentro de nuestro país. O sea, hasta dónde es conveniente tener sucursales fuera y dentro de nuestro país, ¿verdad? Entonces vamos a ver la parte de la naturaleza jurídica de los tratados internacionales. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de lo que es la aplicación subjetiva y de la aplicación objetiva, ¿no? Hoy vamos a profundizar un poquito más en cuanto a eso para mirar un tema. Bueno, entonces cuando hablamos de naturaleza jurídica que tiene la parte de tributación, decimos que la naturaleza jurídica, ¿qué pasa? La naturaleza en sí de la parte de tributación internacional tiene unos convenios para evitar la doble tributación y prevenir primeramente lo que es la evasión fiscal. Evadir la parte fiscal. ¿Por qué? Porque mire que si nosotros les cerramos las puertas a las entidades o a las personas que va a pasar, pues que muchas empresas se van a querer ir fuera de nuestro país y dejar de hacer inversión. Y para nosotros, ¿qué conlleva la inversión? Nosotros, el hecho de que venga un país de una u otra forma nos favorece. ¿Por qué? ¿Quién le quiere aportar? Mejora la economía del país, genera más empleo, mejor rendimiento a través de del comercio. Muy bien. Miren que de pronto no es que no sea a veces regionalista, pero por ejemplo, ¿qué pasa aquí? La gente le da miedo invertir, ¿cierto? Y al no invertir, ¿qué pasa? No genera empleo, a veces también pues en parte la parte fiscal hace que las personas se desanimen y no quieran invertir. Pero ¿qué pasa? Cuando le damos cavidad a otras empresas que vengan e inviertan acá o que las de aquí se vayan a otros países, hace que se vaya extendiendo su, digamos, monopolio o sus brazos económicos que pueden ayudar a generar lo que dice el compañero, un mejor flujo económico que me trae también que se me vaya disminuyendo la parte del desempleo. De una u otra forma, la parte de tributación tiene un impacto positivo. ¿Por qué? Porque si yo como empresa salgo de Colombia, de acuerdo a donde yo tenga los acuerdos o los convenios o los tratados, Colombia, en favor de su población o de las personas residentes, ¿eso qué me va a conllevar? A que haya mayor ingresos, ¿cierto? Que cada país, pues obviamente vaya a poder tributar en cada lugar, como de acuerdo al acuerdo que esté establecido en cada uno de ellos, pero que de una u otra forma es beneficioso para nosotros. Que de aquí salga una empresa para otros países, bueno, es muy bueno,
se va capitalizando, se va mirando incluso la confianza que se puede mostrar de un país. Y lo mismo cuando ingresan empresas internacionales, de una u otra forma la economía se reactiva. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos nos traen, digamos, otro tipo de productos, pero también están favoreciendo la parte de generación de empleo como tal. Por lo tanto, mire que es mejor a veces prevenir la evasión fiscal. ¿Qué pasa con nosotros en cuanto a la parte de qué es? Cuando la gente va a Ecuador y trae sus productos y los vende más baratos. Preferiblemente tengo un buen pacto andino que me beneficie a un país hermano para las personas ya no trabajen con contrabando, sino que puedan legalizar muy bien sus productos y también ingrese dinero fiscal para nuestro gobierno o estado pueda hacer el presupuesto acorde a las necesidades de las personas. A veces en nuestro país es dificultoso, ¿por qué? Porque la gente está de pronto en desconfianza con los quienes administran los recursos, ¿cierto? Como tal. Entonces uno dice, bueno, no pago impuestos porque eso igual se lo van a robar. Pero mire que de una u otra forma en estos momentos hay que valorar mucho lo que cada empresario está haciendo en estos momentos. Hay unos que bien o mal han podido ayudar a sus personajes o a sus empleados, ¿cierto? Pero, o sea, también hay que valorar esa parte de que si hubiera habido como un poquito mejor inversión o mejores tratados, las personas en estos momentos no se estuvieran exponiendo, yendo a otro país y trayendo, digamos, por ejemplo, más infectados. Entonces, miren, ahí es donde hay que estudiar realmente qué está pasando, por qué la gente contribuye más al contrabando y no a la legalización. ¿Listo? Entonces hay que como que mirar si los tratados realmente están siendo seguros o si están afectando a la población en sí. Porque lo que decíamos, no es lo mismo traer ¿qué es? Un bulto de azúcar del país vecino al producido aquí en Colombia, ¿cierto? Miren ahorita las dificultades tan tenaces que hay. Entonces hay que mirar y mirar ese tipo de ajustes que se podrían hacer en algunos tratados en fin de beneficiar al menos a los menos beneficiados, no solamente beneficiar a los más beneficiados. Ahí podríamos decir que hay un proceso de equidad. ¿Listo? Por lo tanto, cuando se habla de un acto como un tratado, como un acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar que los países empiezan a unirse y a hacer una serie de actos jurídicos en donde intervienen varias autoridades, ¿cierto? Cuando ustedes hicieron más o menos el trabajo de la CAN, me imagino que se encontraron de que es de la parte directiva de la CAN está constituido por cada uno de los magistrados de cada uno de los países, donde ellos intervienen, analizan las decisiones y puedan dar un veredicto favorable. Bueno, teniendo en cuenta lo que habíamos mirado hace 8 días, hay unas partes que era la parte de algunos principios que tenemos, unos principios que teníamos que tener en cuenta, ¿se acuerdan? Para saber, por ejemplo, el ámbito subjetivo y el ámbito objetivo, ¿se acuerdan de eso? Recuerden que el ámbito subjetivo es el convenio que aplica a todas aquellas personas residentes de cada uno de los estados contratantes. Y hay que tener en cuenta ese ejemplo, digamos, o claro, que es un residente fiscal, ¿sí? Y hay que tener en cuenta también, recordéis, lo que es el ámbito objetivo. Recuerdan que esto comprendía los impuestos que serán objeto del convenio para evitar la doble tributación.
¿cierto? Con el fin de que las personas pues no paguen doble tributo en la parte que sea residente o donde viene la fuente del tributo como tal. Dentro de los ejemplos que hay uno que es para resolver la parte de conflictos. Digamos, un ejemplo. El residente en Chile es empleado por una empresa colombiana para prestar sus servicios en Colombia, ¿cierto? Los servicios que lleva prestando durante los últimos son 6 años. O sea, en 6 años ha venido siempre prestando los servicios dentro de Colombia. En consecuencia, ¿qué pasa? Que ese contribuyente, por sus ingresos de fuente nacional y extranjera en Colombia, ¿en dónde sería residente? Esa persona sería residente en el país de Colombia, así sea chileno. ¿Listo? Hay otra persona, hay otro caso. La persona natural chilena tiene una vivienda a su disposición en Chile y en Colombia tiene otra, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿En dónde se le asigna una habitación o una residencia dentro de este caso? Les voy a contar el caso. La persona natural chilena tiene una vivienda a su disposición en Chile. ¿Sí? ¿Me escuchan? Profe, ¿usted está compartiendo pantalla? No, ahorita estoy en ejemplos de resolución de conflictos y les estoy contando un cuento. Gracias. Si no se me quedan dentro de la pantalla y no me escuchen, solamente se ponen el link. Quiero que me escuchen ustedes. Digamos, la persona natural es chilena, ¿cierto? Tiene una vivienda a su disposición en Chile. Y en Colombia, en donde va a trabajar, la empresa le asigna una habitación en un hotel de la capital. ¿Listo? Conforme con el primer criterio, dicha persona es considerada residente ¿en dónde? ¿En Chile o en Colombia? ¿En Chile, profe? Muy bien. ¿Por qué en Chile? Porque según lo que estaba pues investigando, dice que la persona es residente donde tiene sus, o sea, donde tiene sus activos, bueno. Muy bien. Entonces, mire que esta persona es residente en Chile porque allá es donde posee su vivienda permanente, que es el país de Chile. ¿Listo? O sea, quiero que me vayan entendiendo eso. Pero si es extranjero Ajá. y tiene activos en ambos países, hay que se consideran. Ahí viene la doble tributación. ¿Por qué? Porque, ejemplos, Ya. en cada uno de los países, ¿qué va a tener que hacer? Declarar, pero se descuenta, por el acuerdo de la CAN, se puede descontar el impuesto que ya haya pagado por los ingresos, digamos, si está en Colombia, en Colombia. Sus ingresos están en Colombia, los grabó en Colombia, los pagó el impuesto en Colombia. ¿Qué pasa en Chile, donde es residente? En alguno de los dos tiene que darle residencia. Si él es chileno y tiene casa 50% allá y tiene 50 acá, es chileno. Pero allá se va a poder descontar lo que hizo acá. ¿Listo? Vamos con el caso 3. La persona natural chilena ha adquirido una vivienda en Colombia donde habitan él, sus hijos, que cursan estudios y adelantan diligencias para obtener la ciudadanía en el país. A su vez, conserva una vivienda a su disposición en Chile, en donde habita su esposa, quien efectúa sus aportes a seguridad social en dicho país. La persona natural chilena debe permanecer en Colombia prestando sus servicios por periodos superiores a 11 meses. Conforme con el segundo criterio, ¿en dónde quedaría residente esta persona? ¿Quién me dice? Profe, en el ejemplo que usted pone, o sea, la familia reside en Chile. Mira, la esposa está en Chile, pero él y sus hijos están en Colombia. Colombia sería. Y él
Ajá. Él lleva 11 meses y va a vivir 11 meses en Colombia y ahí en adelante. Entonces, ¿dónde quedaría la residencia? No recuerdo bien, pero cuando yo estaba investigando hablaba de unos porcentajes y de unos meses, ¿no? Ujú. A ver, no, voy a recordar bien y ya le digo. Sería en Chile, profe, Colombia. en Colombia. Mira, les vuelvo a repetir. La persona natural chilena ha adquirido una vivienda en Colombia donde habitan él y sus hijos que cursan estudios y adelantan diligencias para obtener la ciudadanía en el país. A su vez conserva una vivienda a su disposición en Chile, en donde habita su esposa, quien efectúa sus aportes a seguridad social en dicho país. La persona natural chilena debe permanecer en Colombia prestando sus servicios por periodos superiores a 11 meses. Entonces, esta persona, ¿qué tiene de especial o cómo quedaría como residente? ¿En dónde? En Chile, creo, ¿no? ¿Quién me Profe, Los ahí dice? aportes. sería más de 180 días de lo que hablábamos la otra clase. Sí, Entonces sería residente de Colombia. muy bien, quedaría residente en Colombia. ¿Por qué? Porque primero compró una casa. Segundo, está por más de 180 días. Y tercero, está con sus hijos. ¿Listo? Prácticamente ya se quedó a vivir en Colombia. Caso 4. La persona natural chilena es asignada para prestar sus servicios durante 6 meses en Colombia y 6 meses en Chile, conservando en ambos países una vivienda permanente a su disposición. Viviendo su esposa en Chile, donde efectúa aportes a seguridad social, y sus hijos viven en Colombia, lugar donde estudian y adelantan diligencias para obtener la ciudadanía. Dicha persona es de nacionalidad chilena. ¿A dónde quedaría nacionalizado este señor? ¿A dónde se puede considerar que es residente? Doble tributación estaría, no. Doble tributación. ¿Y la residencia en dónde queda? ¿En Chile o en Colombia? Mm, ay, sí. Todos dos. No, no cumple con los. Recuerde que la En residencia ninguno tiene que aparte. quedar. No, hay una que se tiene que dar. ¿En dónde quedará la residencia? Mire que él está prácticamente allá y acá solamente está 6 meses. ¿Y cuántos días tiene que estar en Colombia para considerarse fiscalmente residente? 83. 183. 83. 183. 183. ¿Y en 6 Sería, meses le da 183? no. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Sigue residencia fiscal en Chile. En Chile. Ujú. ¿Listo? Vamos con el último caso. Conservando las circunstancias planteadas en el caso anterior, el nacional chileno también tiene nacionalidad colombiana. En este caso, ¿en dónde sería residente? ¿Dónde esté viviendo actualmente? La nacionalidad. Porque dice que tiene dos nacionalidades, ¿cierto? Ajá. ¿Qué pasaría ahí con los que Donde están tenga, investigados? donde tenga más del 50% de sus bienes. Pero digamos que tiene 50 y 50. Donde tenga
donde esté viviendo. Y está en ambas partes, 50 y 50. ¿Qué se les ocurre? Lo que miraron de Lacan. En este caso, cuando tiene doble residencia y está la mitad allá y la mitad acá, el que tiene que reunirse y mirar quién era la nacionalidad directamente es el Estado, o sea, Colombia y Chile en este caso son los que tienen que mirar la conveniencia y mirar en dónde queda grabado como residente. Son ellos los que tomarían la decisión. ¿Listo? Para mirar pues lo que mejor le conviene. O sea, que ahí pierde el control de saber si es residente, sino que dependería de los acuerdos a los que llegue cada uno de los países. Pues imagina que en este caso, pues al tener doble nacionalidad y tiene los hijos en Colombia, es posible que quede a cargo de Colombia. Es posible, no de suceder. ¿Sí quedó claro? Compañeros. Sí, profe. ¿Sí les gustan los ejemplos? Sí, Profe, en el último, o sea, que decide la residencia es el Estado, los dos estados. Exactamente. El Estado es el que va a determinar, ¿sí? A quién lo coge prácticamente, quién lo adopta como residente. No lo puede decir él saber directamente, sino de acuerdo, el Estado de acuerdo a lo que él considere necesario. Profe, pero ahí, o sea, ¿en qué se basan los estados para determinar? Lo que les digo, pues en este caso es posible que como están los hijos acá y ellos ya están pidiendo residencia, es posible que por los hijos pueda Colombia decir que lo aceptan como residente. Es posible más que pese los hijos. Ya, profe. Bueno, hay algunos convenios suscritos por Colombia para evitar lo que es la doble tributación, que se encuentran apoyados en el modelo de organización para la cooperación y el desarrollo económico. Recuerden que ese modelo es un modelo un tanto exigente, por eso a Colombia le ha tocado como entrar en procesos de confianza para poder mantenerse ahí. Entre los convenios que hay uno con Canadá, en donde si ustedes van a analizar, la mayoría tienen que ver con lo que es el impuesto de renta y el impuesto al patrimonio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted es residente fiscal en Canadá, ¿qué pasa? Que acá se va a informar qué es lo que tiene, pero no va a pagar acá, sino directamente allá. Pero si usted tiene dos fuentes de ingresos, pues obviamente lo de acá, lo que paga acá, va a servir como un descuento en el país en donde usted está siendo residente fiscal. ¿Listo? Hay como esos convenios y esos acuerdos que favorecen a quién, al contribuyente. Y lo que les digo, aquí lo que se necesita cuando se hacen esos convenios es la favorabilidad para evitar lo que es la evasión fiscal. Porque muchas veces hay ilusión fiscal, pero lo que más se presenta es la evasión fiscal y lo que decíamos, las personas van a buscar más paraísos fiscales para poder esconder sus ingresos. Es más, ayer estábamos, no sé si ustedes lo que les comentaba en la mañana, estuvieron en la capacitación que dieron en Cámara de Comercio, en donde, por ejemplo, hay la voluntad de volverse régimen simple, ¿cierto? En donde mirar la capacidad que tienen algunas empresas de poder entrar dentro del régimen simple para también tener una favorabilidad que le permita
no se debe hacer fiscal, sino que hacer toda la normatividad sin tener que buscar paraísos fiscales. Bueno, está otro convenio, está con Canadá, otro está con Chile, y todos le apuntan a lo mismo, a lo que es la declaración de renta y la parte de patrimonio. Está con España también, renta y patrimonio, con Corea también está la parte solamente de renta. India tiene un convenio también para renta. México, renta y patrimonio. Portugal, solamente está renta. República Checa, van a encontrar que está el impuesto de renta. Suiza tiene las dos, renta y patrimonio. Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pues también tienen lo que es la parte de renta y también las ganancias de capital. ¿Listo? ¿Para qué? Para evitar todas que van a lo mismo. Prevenir la evasión y también lo que es la ilusión tributaria. Que las personas me paguen por debajo de lo permitido y que esas personas, pues en cada país puedan contribuir o tributar de acuerdo a las fuentes que requieran en cada uno de sus estados y no se pueda ver la desfavorabilidad. ¿Listo? Por ejemplo, Colombia con Estados Unidos. Si la gente vive en Estados Unidos, acá ¿qué tienen que hacer? Declarar solamente el patrimonio extranjero que acá tengan si acá no hubo fuente de ingresos. Pues si tuvo fuente de ingresos y supera los 183 días que va a tener que pagar impuesto acá, ¿cierto? Y descontarlo también en el país de ella. Entonces, por eso es importante la doble, los acuerdos para evitar lo que es la doble tributación. Profe, ¿Luego? es que no sé, ahí al fondo se escucha como unas voces que perturba, no deja concentrar bien. No sé qué es, si alguien tiene prendido el micrófono, no sé. Qué raro. Y son las voces del más allá. Pero esas voces están perturbando. Por Sí, eso. profe, la voz de un hombre. Sí, es como la Escuché que voz de un hombre. Chicos, ¿tienen abiertos los micrófonos? ¿Listo? Ahí está mejor. Alguien que esté abierto los micrófonos, por favor, que las voces del más allá han llegado más acá. ¿Listo? ¿Siguen escuchando las voces del más allá? No, ahí ya no, al parecer ya apagaron el micrófono. Sí, es que interrumpía eso, no dejaba concentrar y bien, pues a lo que usted está hablando. Bueno, pero si hubieran dicho hace rato, porque si no alguien tenía abierto algún micrófono. Sino que como yo no escucho, pues No, es que seguramente, yo imaginaba que de pronto era alguien al fondo en su casa o donde usted está, pensaba, pero no, si los como, mandé fuera de la casa. sí, Bueno, pero como continuó, pero bueno, ahorita ya no. ahora te escuchaba, pero era como que un sonido bien raro. Que como yo pensé que era la única que me estaba escuchando, me dije, no. Listo. Bueno, sigamos entonces. Dentro de la parte de los acuerdos, recuerden que ¿qué se busca con ese tipo de acuerdos? Que hayan utilidades empresariales que de una u otra forma colaboren con la economía de cada uno de los países, ¿cierto? Hay algo que se llama el modelo de exención. No sé por qué siempre sale. El método de exención. ¿Qué es el método de exención? Es el método que consiste en que las rentas que hayan tributado en el estado de la fuente sean consideradas como exentas en el estado de residencia del contribuyente.
Así, para calcular el impuesto, la renta gravable en el primer estado no será retenida en cuenta por el estado donde el beneficiario posea su residencia fiscal. Es decir, el contribuyente tendrá garantizada una exención total. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que hablábamos de Chile en cuanto a Colombia. Si los ingresos están acá y eres residente fiscal allá, el método de exención quiere decir que allá en Chile no va a quedar grabada en su totalidad los ingresos que tuvo dentro de Colombia. ¿Listo? Todo lo que se hace siempre es con el fin de evitar de que las empresas pues hagan como evasión y elusión fiscal. Por eso es importante la parte de cooperación internacional entre los estados cooperantes, particularmente los estados que se pueden estar viendo afectados. ¿Y qué pasa? Pues lo ideal de todo es buscar que el contribuyente no pague más impuestos del necesario. Entonces, por eso es que llegan este tipo de convenios que tienen el objetivo de resolver conflictos jurisdiccionales respecto a la posibilidad de gravar lo que son las rentas o en el estado de residencia de recaudo o en el país donde obtuvo los ingresos. Por eso es importante que esas normas tengan bastante claridad cuando se hagan y que hagan siempre en beneficio de las personas que de una u otra forma están siendo afectadas por ese tipo de acuerdos. Hay el otro método, que es el método de descuento tributario. El método de descuento tributario es un sistema en donde el impuesto pagado por la obtención de una renta en el estado donde se origina el ingreso se puede deducir del impuesto a pagar sobre esa misma renta en el estado de residencia, lo que yo les decía. Bueno, ¿qué pasa si está en Chile? Es residente chileno y tuvo fuentes acá. Acá pagó un impuesto. ¿Qué puede pasar? De que allá, o en el caso de que fuera en Colombia en la residencia, ¿qué pasa? Que yo me puedo hacer descontable el valor del impuesto que haya pagado en dicho país con el que se tiene el acuerdo. Si no se tiene acuerdo, no funciona. Hay que tener en cuenta eso. Si no hay acuerdo, no funciona. No quiere decir, no, es que yo estoy en, ejemplo, que no hubiera acuerdo en Panamá. Estoy en Panamá y Colombia tiene que aceptarme ese descuento tributario. No, es de acuerdo a cada uno de los acuerdos que tenga cada país. Por eso es importante cuando decidimos montar una empresa dentro de otro país, tener en cuenta ese tipo de situaciones. Mirar qué posibilidades, qué beneficios tengo dentro de esos países. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que es el método de descuento tributario, el contribuyente debe calcular su impuesto sobre la totalidad de sus ingresos, incluidos aquellos de acuerdo con un convenio de doble imposición, puedan ser grabados en el estado de residencia. Luego de eso, me lo descuento en el impuesto a cargo por un monto equivalente al pagado en el estado de fuente. Dicho método tiene que tener en cuenta que va después de lo que es la renta líquida y de las ganancias ocasionales viene el descuento. Ahí es donde se lo tiene que tener en cuenta. No se lo tiene que tener en cuenta como un egreso o como una deducción, sino directamente como un descuento. Hay que tener en cuenta más o menos, no sé si ustedes conocen la estructura de la declaración de renta, ¿cierto? Hay que tener esa estructura para que ustedes más o menos se visualicen después en donde queda el descuento. Es más favorable tener un descuento que tener una deducción o un egreso.
Bueno, tenemos la famosa CAN, que fue creado con el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, en donde inicialmente la organización fue entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, ¿cierto? En 1973 decide entrar Venezuela, en 1976 sale Chile y luego Venezuela también decide ser mejor un país como socio, más no componente directamente, ¿cierto? En donde queda Chile, Brasil, Venezuela, Paraguay y Uruguay como adjunto al proceso de la CAN, y queda España como un país observador. Para verificar y para ver y velar igualmente que sus contribuyentes o sus ciudadanos tengan una mayor garantía en cuanto a la parte tributaria. ¿Qué pasa con la CAN? ¿Quién me quiere aportar de sus conocimientos adquiridos dentro del proceso de la CAN? Miren, si ustedes analizan la CAN, creo que ya lo hicieron, ¿cierto? Miren que ahí lo que más discutieron y se fueron y encontraron que los beneficios también van mucho en cuanto a la parte de renta y a la parte de patrimonio, ¿cierto? Y adicionalmente hay algunas ganancias que uno puede tener como dividendos y participaciones, ¿cierto? Esos dividendos y participaciones serán grabados solamente por el país miembro donde estuviera domiciliada la empresa que los distribuye. Solamente ahí quedarían grabados. Si no, no quedan grabados. Entonces, miren que eso de una u otra forma también es un aliciente para las personas que les gusta invertir. ¿Listo? Y quedarían como descontables, pero hay que tener en cuenta ahí también que debe ser medida la proporción en cuanto a lo que es exento o no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Hay que tener en cuenta también eso. ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas, compañeros. Hay que tener en cuenta que el comercio entre los países de la CAN están conformados en su mayoría por cerca de 9.000 empresas y la mayoría de ellas son pequeñas y medianas. Entonces, por eso es importante ese tipo de acuerdos que beneficien a ese tipo de empresas, porque de una u otra forma, mire que las multinacionales son favorecidas incluso con los impuestos en forma local. Entonces es importante que también se maneje ese tipo de acuerdos para beneficiar a empresas tanto pequeñas como medianas dentro de nuestra región. ¿Listo? ¿Cuál es nuestra región? Pues prácticamente las empresas andinas o los territorios andinos compuestos por los países ya mencionados. Preguntas. Recuerden que cuando hablamos de la CAN no solamente hablamos de impacto tributario, sino también de economía, de política. No solamente son acuerdos de carácter
de doble tributación, sino también de mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. ¿Preguntas? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, se acuerdan. Recuerda que cuando hablamos de doble tributación es una doble Profe, imposición. perdón. ¿Entendés? Es que usted dijo que habilitaba el parcial a las 4:30, ¿ya sigue corriendo el tiempo? Hasta las 5:30 está abierto. Y ya ha sido las 4:30, no me di cuenta, compañeros. Bueno, Entonces, dejemos hasta ahí para que ustedes vayan tranquilos. Recuerden, no se estresen, por favor. Tienen 45 minutos para responderlo. ¿Listo? Entonces, dejemos hasta ahí y en 8 días terminamos. Recuerden que el que quiera una exposición, pues me escribe al interno. ¿Listo? gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Adiós.